Bienvenido, amable oyente. Antes de continuar, te imploraría que escuches mi primera entrada sobre Rogal Dorn, el pretoriano del terror. Sin el contexto que contiene, siento que te estarías robando el impacto de la información que se presenta aquí, pero como siempre, estoy a tu disposición. También me gustaría que se notara, amable oyente, que he omitido tanto que podría enfurecer a un veterano del escenario, pero recuerda que esto es solo una introducción y no un intento de encapsular la totalidad de los eventos en los que Rogal Dorn participó, ni un intento de explicar la totalidad del drama. Porque hay muchas perspectivas, tanta información, que la gente se refugia en el mundo de Warhammer durante meses, años e incluso décadas, como un refugio de las vicisitudes del mundo. Como afirmé en mi entrada anterior para Rogal, es el atractivo mismo del universo Warhammer. Su alcance, su profundidad. Así que continuemos el relato de la historia más grande del universo Warhammer 40.000, la razón por la que es tan amado, su misma alma. No hablo específicamente de Rogal Dorn, sino del momento temido, el punto más oscuro en este mundo ficticio, lo que llamo el segundo más largo. ¿Qué está contenido aquí? Primero pintemos la escena. Lo dejamos con Rogal en Terra, la tierra cuna de la humanidad. Pero familiaricémonos con el elenco de jugadores, las estrellas del oscuro drama que está a punto de desarrollarse, porque sin este conocimiento no podemos apreciar al hombre del que hablo, Rogel, y la lucha titánica a la que se enfrentó prácticamente solo. Sabemos que había 20 primarcas, pero 2 habían pasado a la historia antes de que comenzara la rebelión de Horus, que desde entonces se llamó la herejía de Horus. 8 cayeron en el caos y se unieron a Horus, lo que representa la mitad exacta del número total de los legionarios astartes, los marines espaciales. Primero discutiremos aquellos primarcas y sus legiones que permanecieron fieles. 9 debieron ser leales. Entonces, ¿por qué Rogel estaba tan superado en número y solo? La simple verdad es que Horus Lupical cayó en el mal mucho antes de que levantara sus traicioneras banderas en Istvan 5 años antes. Mientras estaba investido con el poder y la autoridad de señor de la guerra, alto señor y general de todas las fuerzas del emperador, Horus tramó, conspiró y planeó. Sabía cuáles primarcas, y por ende sus legiones, nunca renunciarían a su lealtad hacia su padre, el maestro de la humanidad, el emperador. Así que, sabiendo muy bien de su inevitable necesidad de rebelarse abiertamente, se preparó. Oh, mucho tiempo preparó antes de cambiar el color de su tela. Sabemos que planeó destruir un gran segmento de los ejércitos lealistas mediante una emboscada, como he relatado en la traición de Istvan V, la masacre de Dropside, donde 3 legiones lealistas fueron destrozadas. Las legiones destruidas fueron los Iron Hands, hijos de Feras Manas, quien fue asesinado, los Salamanders, hijos de Vulcan, y una Raven Guard, los hijos de Corvus Corax. Pero eso dejó 6 más. Así que en los meses y años antes de que levantara sus estandartes y se proclamara a sí mismo, Horus conspiró para enviarlos a lugares tan lejanos o peligrosos que no podrían detenerlo cuando se realizara la acción final. Reboot Guillemon, el primarca de la legión más numerosa y más organizada, los Ultramarines, fue enviado tan lejos al este galáctico como Horus pudo enviarlo sin levantar sospechas. Pero más que esto, también fue llevado a una trampa tendida por Lorgar.
Lehman Rus, el señor lobo y autoproclamado verdugo del emperador que lideró a los Valka Fenrika, los lobos espaciales, también fue enviado lejos, pero sabemos que regresó a Terra, pero luego se desató en una furia, y fue acosado hasta que no pudo apoyar a Rogal. Leon L. Johnson, el León, el primarca de la Primera Legión, Los Ángeles Oscuros, fue enviado al norte galáctico. Porque el León era una amenaza grave para Horus y sus hermanos rebeldes, ya que era un genio natural en las artes de la guerra, su legión la más elogiada después de solo los hijos de Horus. Horus lo envió tan lejos como prácticamente podía. Horus, como todos los primarcas, tenía un miedo natural al león a nivel instintivo. Fue neutralizado así como la máxima prioridad. Sanguinius, el ángel y primarca de la 9ª Legión, los Ángeles Sangrientos. Horus sabía que este hermano en particular también era una grave amenaza para cualquier rebelión, y Horus conspiró para enviarlo a una trampa nuevamente en el norte galáctico. Pero para la historia completa de la trampa tendremos que esperar hasta que pueda realizar una entrada para esto, el más amado de todos los primarcas. Veras Manus estaba muerto. Vulcan estaba desaparecido, también se presumía muerto. La lesión de Corvus Corax era una sombra de su poder, despojada de números después de la masacre de Jobside. A pesar del intento de Corvus de aumentar artificialmente sus números a través de la clonación, fue traicionado nuevamente por la Legión Alfa y fracasó. Así Rogol le pidió al maestro de la incursión y el ataque sorpresa que evitara el inminente coloso de los traidores y atacara sus líneas de suministro. Así fue como Corvus jugó al infierno alegre con la retaguardia del avance traidor, pero nunca lo suficiente para hacer más que ralentizarlos y molestarlos con constantes inconvenientes. Horus conocía su oficio y se había preparado para todas las eventualidades. Esto dejó solo a Yagatai y sus cicatrices blancas y a Rogal Dorn y sus puños imperiales para luchar contra los traidores. Pero eran tantos, tan bien liderados, tantos primarcas en el campo, tantas fuerzas que se habían vuelto. Pero exploremos ahora las legiones del mal, las cohortes del caos, para que podamos comprender la magnitud del heroísmo de Rogol, porque cualquier humano debe ser juzgado por el calibre de su oposición. Sé con qué oposición tuvo que lidiar Rogal. Las fuerzas del mal. Lorgar Aurelian, el primarca de la Legión de los Portadores de la Palabra, quien es conocido como el primer traidor, acreditado como la araña detrás de escena que facilitó la caída del Señor de la Guerra. Lorgar se había convertido al caos años antes que Horus. Fue enviado a los mundos de ultramar, hogar de los ultramarines, y se encontró con ellos como un amigo solo para traicionarlos en una emboscada bien planeada en el mundo de Kut. El intento fue hacer a los ultramarines lo que los traidores habían hecho en la masacre del Punto de Caída. Pero aunque los portadores de la palabra atacaron con furia y completamente inesperados, los ultramarines estaban más organizados y siempre preparados, y la masacre proyectada se convirtió en cambio en una batalla que Rabut estaba ganando. Angron, apodado por muchos como el Ángel Rojo, el primarca de los Devoradores de Mundos, que fueron enviados con Lorgar al este y realizaron incursiones sorpresa en los mundos de ultramar, el hogar de Rebut Guilliman y sus ultramarines, mientras estaban emboscados en Kalt. Angron cobró un alto precio de los mundos de ultramar, pero pronto fue repelido por las fuerzas bien organizadas y profesionales de los ultramarines. Luego, Lorgar llevó a cabo un enorme ritual oscuro que convocó una tormenta de disformidad, llamada la Tormenta de Ruina en la historia, y cortó el este galáctico de la Sagrada Terra. Así, los ultramarines y Rabut no pudieron responder al llamado a Terra, porque no lo escucharon. Las cosas eran tan graves que Rabut Guilliman realmente creía que Horus ya había ganado, y el emperador ya estaba muerto. Así que no miró hacia Terra hasta más tarde.
Conrad Kurtz, llamado el Cazador Nocturno, primarca de los Señores de la Noche, estaba jugando un extraño juego con sus hermanos lealistas, al otro lado de la tormenta en ruinas. Pero eso es para después. Alfarius y Omegon, los primarcas gemelos, y señores de la Legión Alfa, no estaban con el empuje principal de Horus, pero deberíamos llegar a ellos a su debido tiempo. Fulgrim, primarca de los hijos del emperador, quien durante el tiempo de la rebelión no solo cayó en el mal, sino que se convirtió en un príncipe demonio, infundido con el poder de los dioses oscuros y retorcido hasta ser irreconocible en el servicio del dios Slanesh, el señor del exceso. Mortarion, primarca de la Guardia de la Muerte, también se convirtió en una cosa de horror y también se convirtió en un príncipe demonio, pero esta vez al servicio del dios Nurgle, el señor de la decadencia. Puturabo, primarca de los Guerreros de Hierro, quien tenía un odio perdurable hacia Rogal Dorn y todos sus hijos, los Puños Imperiales. Magnus el Rojo, primarca de los 1000 hijos, quien también había sido transformado en una aterradora aparición del mal, un príncipe demonio de Tzench, el señor del cambio. Todos hicieron lo que Horus instruyó, dentro de los límites. Sus legiones combinadas avanzaron inexorablemente, aplastando toda resistencia en su camino. Finalmente todos se encontraron con el architraidor, el señor de la guerra Horus Lupical, en el mundo de Alenor Prime, el mismo lugar donde Horus había sido elevado a señor de la guerra. Desde allí avanzaron hacia la última fase de su campaña, el ataque al sistema Sol, el corazón del imperio. ¿Dónde estaba Terra? Esto puede haber parecido el comienzo de un libro bíblico, Los Nombres Interminables, pero deseo actualizarlos sobre la situación, y más importante aún para esbozar gráficamente las fuerzas alineadas contra Rogel. Como el maestro de guerra no oficial de los ejércitos leales, cada Primarch era un titán de la guerra, un genio, un líder carismático y un terror, cada uno de ellos. Sin embargo, Rogel los contuvo, retrasándolos con energía interminable, brillantez táctica y celo inextinguible. Lo hizo por 7 años. Imagina eso, luchar contra los guerreros más experimentados que la raza humana jamás haya visto, entrenados por el emperador durante décadas, si no siglos más que Rogol o cualquiera de sus hermanos. Sin embargo, Rogol Dorn mantuvo a raya a estas fuerzas durante más de medio decenio. Nunca se cansó, nunca sucumbió al dolor, nunca cedió a la desesperación, sin importar cuántas veces perdiera. Sin importar cuántas veces fue rechazado. Yagatai estaba con él, y en algunos momentos también Leman Russ, pero ninguno tenía el enorme peso del mando sobre sus hombros. Todo lo que salió mal, cada derrota, cada contratiempo se atribuyó a Royel. Sin embargo, nunca perdió la fe ni una sola vez. Rogal y su hermano Horus estaban jugando una partida de ajedrez. Pero Horus tenía 9 reinas frente a las 2 de Rogal, y 3 veces el número de peones, caballos, alfiles y torres. Un coraje fenomenal, pero en todo esto, ¿dónde estaba el maestro de la humanidad? ¿Dónde estaba el emperador? Te oigo preguntar. Desafortunadamente, la historia completa no podemos esperar cubrirla aquí, pero en resumen, había regresado a la Tierra para crear su propia red de caminos. Un método de viaje que no dependería del Warp y que estaba tan infestado con los demonios y otros enemigos de la humanidad. Estaba tratando de asegurar la mayor seguridad de la humanidad y negar la necesidad de viajar a través del Warp, ya que recordaba la era de la lucha toda la noche y cómo las tormentas del Warp casi habían destruido la raza humana. Así que estaba intentando crear un sistema de tránsito que eliminaría para siempre la necesidad de que cualquier humano estuviera expuesto a esa horrible dimensión.
Estaba construyendo para el futuro, ya que confiaba tanto en que Horus y sus hermanos continuarían la gran cruzada y traerían paz y libertad a la humanidad. Había esperado que el resultado fuera un hecho consumado o nunca se habría retirado del liderazgo activo de la cruzada. Es una lástima. Es una historia complicada, que exploraremos más en otras notas, pero Magnus, antes de volverse malvado, intentó advertir a su padre de la rebelión de Horus, pero al hacerlo rompió las protecciones, escudos psíquicos místicos que el emperador había erigido alrededor de su palacio para proteger su proyecto de Webway. Cuando esto sucedió, el Warp inundó su subreino. La puerta al Warp, que iba a ser la primera puerta a su nuevo Webway, quedó abierta, y todos los poderes del caos enviaron lesión tras lesión de seres repugnantes, los nunca nacidos, sus demonios, para intentar aplastar al emperador y usar su propia puerta para invadir el Inmaterium, el mundo real, en el suelo de Terra misma. Así, el maestro de la humanidad no tuvo más opción que ejercer toda su energía y doblegar toda su voluntad y sus poderes psíquicos divinos para repeler la marea interminable de mal que asaltaba su propio hogar, el palacio en Terra, la mayoría de su guardia personal, sus custodios, que eran incluso más poderosos en combate que los marines espaciales. Estaban con él en este subreino intentando mantener la línea, así que no podía romper su concentración, su gran esfuerzo, ni por un instante para ayudar a su hijo, Rogol, en sus labores. Notaré ahora que hay una figura importante que estoy dejando fuera de este relato, junto con muchos eventos y matices. Esa es Malcador el Sigilita, pero para su historia nuevamente debemos esperar su propia entrada. Hizo todo lo posible para ayudar a Rogol, pero la carga de la guerra no estaba en sus hombros y no estaba bajo su mando. Aunque era un psíquico de poder casi ilimitado, no era un primarca y no podía ofrecer a Rogel el apoyo que más necesitaba. Así que podemos ver que Rogel siguió luchando. Puedo afirmar honestamente que hay pocas hazañas en cualquier mitología, ficción o fábula que puedan acercarse siquiera a la magnitud de la valentía, tenacidad o genialidad exhibida por Rogel a pesar de ser una constante cadena de derrotas. Esas derrotas exigieron un tributo de sangre de los traidores que apenas podían imaginar. Pero empeoró. A pesar del dolor de la rebelión para Rogol, la situación empeoró mucho más. Mientras intentaba superar en astucia, maniobras y general a una plétora de sus hermanos, su retaguardia fue asaltada y el escenario dejó a Alpharius y su Legión Alfa. Alpharius y Omegon, los únicos primarcas gemelos, habían sido los últimos en ser encontrados por la Gran Cruzada, muy tarde en el día, tanto que el emperador dejó su entrenamiento a Horus. Así que a Horus le eran leales ambos. Alpharius y Omegon eran los hermanos menores de todos los primarcas. Habían sido encontrados tan tarde. Como tal, nunca podrían esperar acumular los elogios y glorias que otros habían acumulado durante 2 siglos o más de la Gran Cruzada, y lo que es más, la Legión Alfa bajo Alpharius y Omegon era muy diferente a las otras legiones. Actuaban de manera sutil y con secreto, manipulación y astucia, donde la mayoría de las otras legiones luchaban directamente. Muchos ridiculizaban la Legión Alfa y a sus señores por ser cobardes y caprichosos, pero Alpharius obtenía resultados, eso es seguro. Por desgracia, Alpharius resultó ser una terrible espina en el costado de los lealistas cuando finalmente se rebeló. Su legión había sido enviada antes que cualquier otra y había preparado el camino. Alpharius activó unidades durmientes en todo el sistema Sol y provocó el pandemonio. Rogel ya tenía que lidiar con tanto.
Pero siempre las unidades durmientes de Alfarius causaban carnicería, inestabilidad y caos donde quiera que se activaban. Más que esto, sacudían el espíritu mismo de la soldadesca lealista, pues los alfas les hacían cuestionar la capacidad de Rogel y quemaban, bombardeaban o saboteaban donde más dolería. El objetivo más frecuentemente atacado era la misma imagen de Rogel Dorn y su habilidad y su autoridad. No solo era eso. Alfarius lo hizo tan personal. Incluso llegó tan lejos como para informar a Rogel que tenía informantes en el mismo palacio. ¿Cómo puedes preguntar? En el inventario, un enorme salón en el santuario interior del palacio, una vez se alzaron 20 estatuas, cada una réplica perfecta de los 20 primarcas. 2 fueron destruidas cuando los Pimax cayeron en desgracia y su historia fue borrada de todos los registros por orden del mismo emperador. Y son el mayor secreto del universo Weimar, y no en 30 años se ha afirmado categóricamente qué les sucedió. Hay teorías. Los espías de Alfarius volaron todas las estatuas, excepto 2, una siendo él mismo, Alfarius, la segunda siendo Rogold Dorne, una declaración de guerra, y también un intento de inquietar e intimidar a Rogold, sino al guerrero dentro de él, Dorne. Pero bien podría haber estado escupiendo al viento. Rogold luchó por algo que nunca podría entender y mucho menos apreciar. Rogold luchó por un sueño que claramente incluso desconcertó a Alfarius. Sus adversarios continuaron subestimando a Rogold en cada turno, para su posterior arrepentimiento, todos ellos. Rogold también sabía que eso significaba algo aún más terrible. Significaba que Horus había cambiado años antes de que Rogold lo supiera. Horus había estado planeando esta gran traición durante años. Cómo esto debió de herir a su Drogle, al saber que incluso pudo haber tenido comunicación con su hermano cuando ya era un traidor en su corazón, si no por proclamación. Es una maravilla que el Drogle no se volviera loco por la combinación de dolor, tensión y derrota constante. Para cualquier otro primarca, incluso Horus, habría sido demasiado. El Drogle se mantuvo orgulloso. No importa la realidad de la situación que le miraba a la cara, la inevitabilidad de su derrota. Aún así, él creía, Rogel creía, que si solo resistía lo suficiente, luchaba lo suficiente, exigía suficiente precio en sangre de los traidores, que o bien se romperían y caerían unos sobre otros, como todos los traidores y los infieles siempre lo hacen eventualmente, o que más de sus hermanos lealistas vendrían en su ayuda en la defensa de su padre. Cada día sabía, estaba un día más cerca del momento en que el león, el ángel o una bota podrían llegar. Si solo pudiera aguantar. Tampoco se le permitió a Rogel un momento de respiro, incluso cuando hubo una pausa temporal en las hostilidades directas, mientras los traidores se agrupaban para otro ataque. Porque en estos momentos él estaba lidiando con las acciones de Ulfarius o estaba realizando otra tarea que encontraba extremadamente odiosa. Rogel era el maestro de la guerra defensiva y la fortificación, sin importar cuánto pueda afirmar lo contrario Peter Larvo. Estaba ejerciendo su oficio al nivel más alto que jamás había hecho. Él cavó profundo. Estaba convirtiendo el sistema Sol en una trampa mortal de fuego superpuesto, círculos concéntricos de defensas. Pero su tarea menos favorita era el desfiguramiento del palacio del emperador. Durante siglos, el palacio en tela se había convertido en una cosa de belleza sublime y un testimonio no solo del poder del emperador, sino de la creatividad, la gloria y la belleza posibles dentro del corazón de la humanidad. Cómo odiaba Rogold desfigurarlo con hierro y granito y acero. Las columnatas de hermoso mármol fueron reemplazadas por emplazamientos de armas y trampas mortales. Los laberintos de mosaico teselado previamente centelleantes fueron reemplazados por trampas y puntos duros. Rogel nunca traicionó sus sentimientos a quienes lo rodeaban, pero cómo debió haber querido llorar por el desfiguramiento del trabajo de miles.
el brillante faro del esfuerzo humano que ahora fue reemplazado por un glorificado búnker. Finalmente, mientras las fuerzas de Horus se reunían en Alunor, Alferius salió a la luz. Había apagado una vasta flota de sus barcos, sus hombres en estasis, para que no pudieran ser detectados por ninguno de los muchos puestos de escucha y escáneres de Rogol, y simplemente usó las mareas del espacio para deslizarse más allá de las defensas de Rogol. Estaba dentro de la red. Luego, la armada de la Legión Alfa se activó y comenzó un ataque en una posición fundamentalmente importante en el sistema Sol exterior. En una luna de Plutón llamada Hydra, Alfarius estaba atacando al coro astropático cuando se enteró, para su pesar, que nuevamente había subestimado a Rogol Dorn. Cuando la flota de traidores simplemente se materializó dentro de sus defensas, Dorn reaccionó con una organización relámpago y tenía una flota revuelta para detenerlo. Los traidores planearon atacar y desvanecerse, como era típico de la Legión Alfa, pero Rogol Dorn era un maestro del combate en el vacío espacial. Dorn desplegó su flota reaccionaria en torno a varios cuerpos celestes, y llegó para atrapar a Alferius en su acto. Sin dudarlo, Dorn evaluó la situación y su flota atacó. Rogel Dorn recibió informes de que el traidor Primarch estaba personalmente liderando una fuerza de sus Terminators de élite hacia el mismísimo corazón de la estación en Hydra. Y Dorn intervino. Amaneció y encontró a su hermano en pleno acto de masacrar a los defensores del puño imperial. Puede que haya sido el último en ser encontrado, pero era un primarca, y ninguno excepto otro primarca podría enfrentarse a uno. Así que Dawn lo enfrentó en combate cuerpo a cuerpo. La batalla fue feroz, y algunos dicen que solo fue el acto de un puño imperial agarrando el asta de la lanza que Alferius había apuntado al corazón de Dorne lo que lo salvó. Pero el resultado fue que Dorne recibió el golpe en un segmento no importante de su armadura corporal. Dorne, en un movimiento fluido, cortó las manos de su hermano, cortó a Alferius en el pecho, luego tomó la lanza de Alferius y se la clavó. Luego Dorne tomó su poderosa espada de cadena, dientes de tormenta, y la incrustó en el cráneo de Alferius, acabándolo al instante. La Legión Alfa se retiró rápidamente, casi eliminándose de la acción directa desde ese momento. Y simplemente proporcionaron información a Horus y al mando traidor, pero esto fue suficiente. Alferius puede haber muerto en su incursión, pero había discernido cada último escalón de las defensas que Rogel había pasado años construyendo, y ya lo había enviado al Señor de la Guerra, Horus. Conocería cada fortaleza, batería, vista y nervio de las defensas del terror y del sistema solar. Dorne, la parte del hombre que era un semidios, de estratega de batalla y maestro de guerra, fue el que ejecutó a Alferius sin perder un latido. Quizás fueron los meses de frustración por los ataques terroristas, el desafío abierto, la rabia que no podía desahogar en Horus y los otros traidores. Fue la primera vez que Rogel Dorn vio a uno de sus enemigos en persona, y la rabia, acumulada durante más de media década de horror, era blanca y ardiente. Quizás Rogel podría haber llorado a su hermano, pero no tuvo el tiempo ni el espacio para siquiera considerar al hermano con el que nunca pasó tiempo ni construyó ningún vínculo. Dorne sabía que Horus Lupercal estaba en camino y todas las legiones del infierno estaban a su paso. Y fue entonces cuando los cielos se abrieron y el sol brilló, porque más allá de toda esperanza, una flota llegó al sistema exterior, una que era leal. La flota que se dirigió a máxima velocidad hacia Terra e hizo contacto, pero no cualquier flota.
No cualquier legión, no cualquier primarca. Dawn recibió la notificación con una seria compostura. De todos los que podrían haber llegado a Rogol, esto debió haber sido un sueño hecho realidad, un bálsamo para esa alma tan cansada. De todo lo que podría haber venido, todo lo que podría haber ayudado. Su deseo secreto debió haber sido que fuera así. Había logrado atravesar la tormenta de ruinas. Eran los ángeles sangrientos y a bordo estaba el único primarca que podría haber hecho cantar de alegría a Rogol. Si esa era su forma, era su hermano más querido, más confiable, más respetado. Era el ángel mismo. Finalmente Sanguinius había llegado. Rogol ya no estaba solo. Enfrentarían a Horus y su vil escoria juntos. Sanguinius estaba aquí. Cuando se encontraron, fue una ocasión sombría, ya que los otros dos no serían posibles para Dorn. Pero cómo debió haber sentido el peso, la carga, aligerarse un poco. Porque si alguien podía devolver la esperanza a los hombres, mujeres, niños o Terra, e incluso a los astartes agotados por la guerra de los puños imperiales, era el ángel. Como una estrella brillante, él resplandecía, y Rogol comenzó a creer de nuevo. Solo un poco. Suficiente para continuar. Suficiente para hacer pagar a esos traidores. Puede que no vivan, puede que no prevalezcan, pero con Sanguinius a su lado, Rogol podría darle un buen final. Él lucharía. Incluso el guerrero interior, Dorne, debe haberse regocijado en silencio, porque nadie podía estabilizar las líneas de los ejércitos lealistas. Nadie más podía hacerles creer de nuevo también. El ángel había llegado y había traído consigo a toda su legión. Los ángeles de sangre, los guerreros de la propia ira del emperador, los puños imperiales resistirían, pero a su lado estaría la misma manifestación de la ira del emperador. Esos traidores enfrentarían ahora una verdadera lucha. Quizás el tiempo suficiente para que lleguen el león, el lobo o los ultramarines. Quizás, si lucharon lo suficiente. Solo quizás. Pero apenas tuvieron tiempo antes de que lo inevitable comenzara de nuevo y se detectaron sus fuerzas de los traidores. La armada de los traidores alcanzó el sistema Sol y continuó su inmersión hacia la propia Terra. Todas las defensas de Rogol fueron barridas una por una en detalle porque Horus las conocía todas, gracias a Alferius y Omegon. Pero a pesar de todo el conocimiento y la advertencia previa que tenía, la tasa de bajas entre la flota traidora era asombrosa. Si algo que no fuera el propio emperador no fuera el objetivo, entonces los traidores se habrían desvinculado. Los anillos alrededor de Terra, la marina lealista, las baterías en Luna y cada satélite, asteroide y todo lo que estaba entre ellos fue organizado por Rogal Dorn para castigar a los rebeldes. Y castigarlos lo hizo. Tampoco había un Bond Swift. Durante 30 días, la flota fue retenida y destrozada por sus problemas. Horas y sus hermanos tuvieron que presenciar cientos y cientos de sus barcos, un cuarto completo de su flota, quemados, destrozados y aplastados, pero aún así siguieron adelante, hacia el terror. En el momento en que la flota traidora estuvo al alcance, comenzó el bombardeo de plasma y misiles nucleares y químicos. Cayeron sobre el Palacio Imperial y el Salón del Terror. El lugar de nacimiento de la humanidad, el centro del Imperium, fue golpeado por un diluvio de masa y corrupción, destrucción y muerte como nunca se había visto antes, incluso durante los peores años de las guerras de unificación. Los traidores desataron el infierno y mantuvieron este asalto durante días sin fin.
Finalmente, cuando lograron lo que se propusieron hacer, destruir tantas defensas como fuera posible y sembrar discordia, confusión, terror y muerte, cesó el fuego y comenzó el desembarco. Cápsulas de desembarco. Piensa en un misil que golpea y luego, en lugar de explotar, marines con armadura de poder saldrían corriendo, llenando los cielos, dirigiéndose hacia el suelo por miles. Cuando comenzó este horror, las unidades durmientes de Alfarius, las que quedaban, entraron en acción y se activaron en todo el globo. En solo unas horas, los marines traidores estaban entre las calles y las vallas del terror. Se agruparon y asaltaron los dos puertos espaciales más cercanos al Palacio Imperial, los puertos espaciales Eternity Wall y Lionsgate. Una vez asegurados, los cielos se llenaron de transportes repletos hasta el borde con los ejércitos mortales de Horus, pero ya no se les podía llamar normales, no, muy lejos de eso, ya que cuando llegaron las fuerzas de los traidores, volvieron a perder proporciones desorbitadas de sus hombres y material, ya que las defensas y los láseres, misiles y plasma de Rogal Dorn se levantaron para cortarlos del cielo en sus hileras. Los escombros llovieron sobre la tierra, el terror, todo con la sangre de los soldados leales del Imperium en ellos. Pero aún así aterrizaron en sus millones. También aterrizaron titanes, colosos de guerra de 40 metros o más de altura. Gran parte de la fuerza se reunió entonces ante las mismas puertas del palacio, jugueteando, riendo y de buen humor, a pesar de los lazos que se les exigían. A nadie le importaban sus propios muertos, y todos salivaban ante la oportunidad de desatar el caos en la misma casa del maestro de la humanidad. Rogel y Sanguinius mantendrían el palacio Jagatai. Ese señor de golpes rápidos y salvajes incursiones sería desplegado más allá de las murallas. Además, porque los White Scars no harían su mejor trabajo en murallas o parapetos. Rogol sabía dónde desplegar a su hermano para obtener el mejor efecto, y así liberó al Khan para hacer lo que mejor sabía hacer. Jagatai y sus poderosos White Scars castigarían a los traidores con golpes rápidos y socavarían su despliegue, acosándolos donde quiera que los dejaran, incluso 1 milímetro. Una jugada que resultó ser bien hecha, porque aunque Horus hizo sus colmillos inexpugnables, el Gran Khan encontró un espacio y castigó a los traidores poderosamente. Más tarde, retomó el puerto espacial de la Puerta del León y dirigió sus armas hacia los traidores entrantes, exigiendo un alto precio de ellos. Dragotai se avanzó sobre el puerto de la Eternidad, pero fue repelido. Todo el tiempo estaba acosando a las fuerzas de Boros. Se aseguraba de que nunca lo tuvieran fácil. Mató a muchos en nombre del emperador. Pero por ahora debemos concentrarnos en la defensa del palacio. Se revelará más durante su propio video. Rogol fue un torbellino de órdenes, una ráfaga de control y dirección. Mientras supervisaba las defensas no solo del palacio, sino de todo el planeta Terra. Como maestro de guerra lealista, tuvo que dirigir toda la defensa. Así fue como su hermano, Sanguinius, quien defendió las murallas del palacio. Pero él vio, y lo que vio debe haberle repugnado en todos los niveles. Donde antes los ejércitos traidores habían sido sectores o sistemas enteros de distancia, serían un enemigo para luchar, pero no una vista. Ahora, Rogol podía ver exactamente en lo que se habían convertido. Como las fuerzas del caos, porque ya no eran solo astartes y soldados rebeldes, acumulados ante las murallas del palacio. Rogol los vio de cerca por primera vez a través de sus gritos. Las viles mutaciones, las formas retorcidas, la degeneración de una vez orgullosos hermanos de armas en criaturas de pesadilla. Entre una multitud de Mechanicus corrompidos, la soldadesca aullante y los astartes demoníacos poseídos, Angron avanzó.
Era enorme, y su odio interno ahora estaba claramente marcado en su cuerpo, pues se había convertido en un príncipe demonio, y ahora quedaba poco de su apariencia. No solo había renunciado a su humanidad, sino que se había convertido en la misma cosa contra la que la Gran Cruzada había luchado. Una cosa retorcida de maldad, y a su alrededor estaban los peores demonios y secuaces del Warp que habían sido convocados. Las mareas interminables fueron traídas por los viles rituales de los 1000 hijos, tanto para la inocencia de Magnus. Estos hombres mostraron a Rogol y Sanguinius todo lo que necesitaban saber sobre el pobre e equivocado hijo. Las eliminaciones de vileza eran casi incontables. Angron avanzó y rugió a los guerreros defensores, declarando que estaban solos, sin refugio, apoyo o medios de escape. Los ridiculizó y se burló de que deberían rendirse ahora y suplicar por su misericordia. El soldado mortal se habría acobardado. A los Astartes les habían agotado su determinación. Incluso los imponentes y bravucones puños imperiales, pero por su hermano. Sanguinius estaba en lo alto de las murallas, y se burló, diablo. Su luz y valentía, proporcionando esperanza a todos aquellos que habrían huido. La mera presencia de Sanguinius, un ejemplo, fue suficiente. Algunos dicen que se comunicó telepáticamente con el horror que antes era Angron, pero todo lo que pareció a los que estaban alrededor y debajo fue una simple declaración, una mirada que lo decía todo. Adelante, escoria. Angron lanzó su risa al cielo y todos a su alrededor supieron que disfrutaba la pelea que estaba por venir, pero algunos dicen que tembló en silencio. ¿Por qué más regresó a sus líneas en lugar de atacar al ángel directamente? Otros informes indican que el ángel salió y avanzó y luchó directamente contra Angron, pero luego se retiró detrás del escudo de la pared. Tantas historias diferentes, un momento tan importante. Rogel podía ver las lesiones de sus antiguos camaradas, convertirse en un mal inconfundible, lo llevaban con tanto orgullo, podía ver representantes de tantas lesiones. Sin embargo, no sintió terror, solo sintió que su determinación se fortalecía, porque nada más que esta vista podría haberle dicho sin ninguna duda que estaba del lado de la luz. Así que se unió a la batalla, una batalla tan profunda y prolongada que solo debo mencionar las partes más relevantes para la historia de Rogal Dorn aquí. Espero poder cubrir este tema, este poderoso choque de armas desde muchos ángulos, pero hoy hablemos de Rogal y su experiencia. 3 veces fueron los enemigos rechazados de las murallas, pero siempre volvían. Se les infligió un castigo incontable por los indomables puños imperiales y sus iracundos hermanos del ángel de sangre, pero la marea de números era inagotable y fueron rechazados durante semanas. La batalla duró semanas, cada vez que los traidores y sus demoníacos secuaces rompían una barrera o línea defensiva. Creían que sería la última, que la voluntad de los defensores se agriaría y finalmente se descontrolarían, solo para descubrir que Rogol Dorn había estado muy ocupado en los años que habían estado ganando batallas. Los arcos de fuego superpuestos, las madrigueras de túneles, las trampas, las defensas que Dorne había erigido, solo pueden describirse con una palabra: magníficas. Aún así, finalmente fallaron. Un empuje masivo del enemigo provocó el colapso del centro de la línea defensiva. Solo por desgaste, ya que ningún ángel sangriento o puño se retiró de nada ni de nadie sin órdenes específicas de Rogel. Las 2 legiones siempre serían hermanos como ningún otro a partir de este punto, o eso pensaban. Pero la línea estaba rota y solo quedaba una puerta, la puerta final al santuario interior del palacio, la puerta de la eternidad.
Pero los soldados de Fists y los ángeles estaban atrapados en el otro lado y Rogel no pudo liberarlos a tiempo. Corrían el riesgo de ser masacrados. Fue entonces cuando Rogel habría ido al frente él mismo para salvarlos, para comprarles tiempo. Porque la puerta tenía que ser cerrada, tenía que serlo, pero Rogel desesperadamente no deseaba que sus hombres o los de su hermano o aquellos humanos leales que habían luchado tan valientemente fueran dejados a las hordas del mal. Fue entonces cuando su hermano, Sanguinius, tomó su espada y lanza de nuevo y avanzó. No sabemos qué se dijo entonces entre estos dos hermanos cercanos, pero Sanguinius habría declarado lo que Dornes sabía, que él, el señor de la guerra elegido por el emperador, no podía ser el uno. Así que Sanguinius salió a enfrentar a las hordas del mal, para comprar tiempo, el precioso tiempo necesario para sus fuerzas francas, para retirarse al palacio interior. Así que Rugal se quedó atrás para organizar, para ordenar, para observar las chevrones de sus hombres y los ángeles de sangre moviéndose hacia las puertas. Pero siempre su ojo estaría pasando al único monitor que más importaba. El que contenía a su hermano, el ángel Sanguinius. ¿Y qué espectáculo vio ese día? Porque en todos los anales de la raza humana, ninguna exhibición marcial podría compararse. Las fuerzas del caos podían ver su objetivo y estaban en alerta. Sus bocas se hacían agua ante la perspectiva de ganar la puerta y cortar a los puños y ángeles de sangre en el exterior. Pero más que esto, cada uno de ellos deseaba la gloria y el perverso placer de ser el primero en entrar a la entrada del palacio. Muchos de ellos también disfrutaban con la idea de matar al bonito ángel del emperador. Así que le lanzaron todo lo que tenían. A medida que avanzaba el reloj se movían los chevrones, el tiempo pasaba. Dawn estaba preocupada, más preocupada de lo que había estado antes, como si el ángel hubiera caído. Abriría las puertas al enemigo, pero también el efecto devastador en la moral sería insostenible. El ángel tenía que tener éxito. Cada hombre, soldado o astarte que superaba al ángel en el santuario interior era una oportunidad más, un segundo más, un guerrero más para mantener la línea, un segundo más cerca de él dando la orden de permitir que el ángel se retirara y que las grandes puertas se cerraran para el hombre dentro de la armadura, para Rogel. Estos fueron los momentos más largos de su vida, pensó entonces, mientras cada segundo pasaba. Presenciaba a su hermano, luchando como ningún humano había luchado nunca. Era magnífico. Dawn tenía que mantenerse distante, estoico y estable para quienes lo observaban. Un atisbo de pánico, una sola muestra de duda o emoción, podría haber barrido a su personal de comando como un tsunami. Creencia. Tenía que proyectar confianza y calma mientras gritaba por dentro: «¡No, Sanguinius!». No él. Mientras observaba, su hermano no daba tregua ni cedía terreno. Donde una ronda rebotaría en su armadura de artífice, Sanguinius la dejaba golpear. Donde no lo haría, él evadía. Fue disparado por innumerables adversarios. ¡Qué frenesí de actividad! Cuando los astartes enemigos, retorcidos, poseídos o demonios ellos mismos lo cargaban en sus multitudes, el corazón de Rogel debió haber estado en su garganta. Sin embargo, siempre prevalecía el ángel. Los rechazaba una y otra vez. Decenas hasta cientos lo hizo solo, y no por minutos, sino por horas. Sanguinius mantuvo la puerta solo durante horas, pero se quedó sin tiempo. Mientras algunos de los últimos lealistas pasaban junto a él, el palacio mismo tembló. Una pisada de tal tamaño y poder que el mismo suelo reverberó con su impacto.
Un gran lamento surgió tanto de los demonios como de los traidores, obedeciendo, anunciando una victoria inminente. Uno había llegado, lo último que Rogol habría querido ver. Para citar, una enorme figura se levantó entre los ejércitos de Horus. La criatura era alta, más alta que cualquier otra a su alrededor, y mientras se levantaba, desplegaba sus grandes alas de cuero y se elevaba al aire. Era un sediento de sangre, gran demonio de Khorne, el más temible y peligroso de los dioses sangrientos en Torar. El demonio voló hacia Sanguinius y lo reconoció al instante. Su nombre era Kavanda y había luchado contra la criatura antes y podía seguir adelante. Avanzó para encontrarse con el ángel en el aire y emitió su desafío. Dorne permaneció impasible, pero como Rogol debió haber deseado gritar a la pantalla: «¡Hermano, sal de ahí!». Para el horror de Rogol, Sanguinius avanzó y se elevó al aire para encontrarse con la vil criatura de las profundidades más profundas del infierno, para enfrentar su embestida, y en ese momento vio, como todos, tanto caos como lealista, el microcosmos del macrocosmos. Bien contra mal, luz contra oscuridad, humanidad contra demonio. La enorme mole de Kavanda avanzó con tal fuerza que nadie podía comprender. Nadie podía entender cómo un hombre, porque Sanguinius era un primarca, un ángel, pero también era un hombre, podía enfrentarse a tal ser y vivir. Rogel debió haber querido abandonar su puesto. Debía haber querido salir corriendo para ayudar, para salvar a su hermano, para salvar la misma esperanza del imperio si Sanguinius caía, pero la furia de la batalla estaba cerrada y él, como el hijo obediente del emperador, su maestro de guerra, había jurado defender todo el imperio. No podía moverse. No podía abandonar a sus cargos la raza entera, incluso por este sagrado hijo, este amado hermano. Así que observó. Observó con terror. Para citar, en la cima de la puerta definitiva, dos figuras poderosas chocaban en combate aéreo. Ambos tenían alas. Las alas del ángel eran de un blanco puro y brillaban intensamente a través del humo y la niebla de la guerra. El otro era una criatura de pesadilla. Sus alas demoníacas eran de cuero y oscuras. Mientras se movían uno sobre el otro en el aire, las tropas en guerra abajo parecían hacer una pausa para ver el drama que se desarrollaba. «Sabe esto, criatura de la oscuridad, tomaré mi venganza sobre ti por el mal pasado», dijo el ángel, mientras clavaba su espada en la cara del demonio, atravesando uno de sus ojos. El demonio chilló como si estuviera en dolor, pero giró golpeando al primarca con su látigo y cortándolo con su gran hacha. El látigo del demonio golpeó el ala del primarca y él vaciló ligeramente en el aire. Mientras lo hacía, el sediento de sangre lo agarró por la garganta con su enorme puño con garras. Sanguinius cortó con su espada el flanco del demonio. La bestia se estremeció, pero no soltó. «Ahora estás acabado, patético pajarito», gruñó el demonio, y arrojó al primarca sobre la puerta de abajo. La piedra de granito se astilló cuando el cuerpo del primarca se estrelló contra ella. La multitud de traidores que miraba rugió en aprobación. El primarca yacía inmóvil sobre la piedra rota, mientras el demonio aterrizaba a su lado, desprevenido para asestar el golpe de muerte. La criatura del monstruo echó hacia atrás su cabeza y soltó un aullido de exultación. Sangre para el dios de la sangre, un cráneo para el trono de cráneos. Mientras el demonio aullaba en triunfo sobre él, Sanguinius se levantó, sus últimas reservas de fuerza y poder. Con un esfuerzo masivo, se levantó dolorosamente para enfrentar a Kavanda por última vez. «Tu grito de victoria es prematuro, demonio. No he terminado. Mi venganza aún no se ha llevado a cabo. No caeré en esta hora, no en tu mano ensangrentada». Y ante esto, Sanguinius saltó al demonio y lo agarró por la muñeca y el tobillo y levantó a la bestia en alto y la estrelló contra su rodilla. El crujido de su espalda al romperse sacudió la mampostería sobre la que estaban parados y resonó por todo el recinto del palacio.
Las hordas de abajo observaban en silencio. Sanguinius, ahora terrible en su aspecto, levantó el cadáver del demonio sobre su cabeza. Un arco de poder bailaba en su frente mientras giraba el cuerpo y lanzaba al behemoth roto en medio de los seguidores del demonio. Los traidores golpeaban sus pechos y gemían de desesperación. Los ángeles de sangre vitoreaban y la puerta final se cerró. Fin de la cita. Así se cerró la puerta, y Rogel debió haber sentido el mayor alivio que jamás había sentido en su vida, porque Sanguinius había sobrevivido y había infligido una gran herida a la moral de los animales que los acosaban. Así fue como se mantuvo el palacio. ¿Y cuánto tiempo duró todo esto? Rogolis Sanguinius adentro, Sagataya afuera. La batalla había durado 55 días. 55 días. Contra el doble de su número de primarcas, ahora infundidos con el poder de los dioses oscuros, algunos de ellos siendo demonios en sí mismos, el mal aumentando su fuerza, con 6 lesiones enteras o parciales contra solo 3. Sin embargo, Rogel los había retenido durante 55 días. Y así, amable oyente, el temido momento se acerca.